nombre es Juan Salvador López Luna y estamos en la sesión 03 del workshop de Excel avanzado. Vamos a empezar a trabajar con el archivo que se llama Excel avanzado 009. Lo voy a abrir. Tenemos estos datos y comentábamos ayer que las tablas dinámicas nos ayudan a representar una gran cantidad de información de forma resumida, y además podemos hacer cambios para presentarlas de diversas formas dependiendo de los resúmenes o de los informes que nos estén pidiendo. También tiene sus gráficos dinámicos y presentan las mismas ventajas. Nos vamos a la ficha insertar, damos clic en gráfico dinámico y damos clic en aceptar. Les decía que observen que aunque se crea el área de gráfico dinámico, también se crea el área de tabla dinámica. Un gráfico dinámico siempre va a estar ligado a un informe de tabla dinámica. Tenemos el área de campo y lo que tenemos que hacer es colocarlos en la forma que nos indican. Importante, aquí nos están especificando una forma ya probada o una forma que nos están solicitando. Va a depender nuestro gráfico dinámico ya en su trabajo de cómo ustedes quieran presentar la información. Entonces colocamos en valores la parte de ventas. En este caso yo hice arrastrando el campo. Observen que si yo selecciono el campo, se va a valores. ¿Por qué esto? Siempre que encuentre un campo que tiene incluido números, lo que va a hacer Excel es tratar de colocarlo siempre en el campo de valores para obtener un resumen utilizando alguna función. Después, en el área de filtros, colocamos fecha. En el área de filtro, colocamos fecha. En columnas, ponemos equipo. Y en filas ponemos la división. Y ya tenemos nuestro gráfico dinámico. Observen, ¿cuál es la ventaja de tener un gráfico dinámico? Observen que nos aparecen los botones de filtro, los botones de columna y los de fila. Si tú quieres mostrar solo un equipo, lo único que haces es dar clic, seleccionas o deseleccionas los que no quieras mostrar y eliges el que quieras mostrar. Y listo. No tenemos que estar creando gráficos por cada uno de los equipos ni estar rehaciendo nuestros gráficos, ¿no? Estamos trabajando en nuestro gráfico dinámico. Si quieres volver a mostrar todo, lo seleccionas y das clic en aceptar. Igual en división. Si tú quieres ver las ventas de Asia, solamente activas Asia y nos muestra las ventas de esta división. Si quieres volver a mostrarlas, seleccionas todo y damos clic en aceptar. Entonces podemos estar jugando con los gráficos dinámicos. También, por ejemplo, en fecha, observen que están las fechas enlistadas de forma ascendente y podemos elegir alguna de las fechas, ¿no? Entonces, esta es la ventaja de tener un gráfico dinámico. No tienes que estar haciendo varios gráficos. Con uno solo puedes estar pivotando o haciendo cambios, que es lo que los vuelve muy útiles, ¿no? Para resumir información. Ahora, a continuación, dice, inserta una escala de tiempo para mostrar solo los meses de marzo a mayo. Vean, otra opción muy interesante son las segmentaciones, y en este caso una segmentación especial son las escalas de tiempo. Para esto, vamos a dar clic en insertar escala de tiempo. Nos pregunta qué campo queremos agregar a esta escala. Observen que solamente tenemos fecha. Si tuviéramos a lo mejor fecha 1, fecha 2, etcétera, en diferentes campos nos aparecería enlistado. Vamos a dar clic en aceptar y listo. Observen qué es lo que aparece. Aparece una barra con la cual podemos ir mostrando o disminuyendo las ventas por fechas. Vean, podemos seleccionar y se van ocultando o mostrando nuestras ventas, ¿no? Vean que también podemos hacer agrupaciones, por ejemplo, por trimestres. Entonces podemos elegir el trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3 y el trimestre 4. En este caso solamente hay ventas en el trimestre 1. Si se fijan, no tuvimos que hacer algo extra. Estas agrupaciones se hacen automáticamente por años y entonces solamente nos mostraría ese.
Entonces, esto es una ventaja de las gráficas dinámicas. Estas son las segmentaciones de tiempo. Y vean, tenemos otra opción que se llama segmentación de datos. ¿Para qué nos sirve la segmentación de datos? Vean, vamos a elegir división y vamos a elegir equipo. Damos clic en aceptar y lo que hace es crearnos dos paneles para que podamos filtrar los datos. Si tú quieres solamente mostrar Asia, eliges Asia y solamente se muestra esto. Si quieres mostrar el equipo 4 dentro de Asia, ahí está, solamente las ventas del equipo 4 en Asia. Puedes seleccionar más de uno y entonces se va actualizando nuestro gráfico. De hecho, esto de las segmentaciones de datos y las gráficas y las segmentaciones, perdón, de fecha, se utilizan mucho para crear lo que se conocen como dashboards, ¿no? Puedes tener todos tus paneles de segmentación e ir filtrando y ocultando información. Observen, tenemos aquí Asia y en equipo, vean que tenemos 8 equipos. Entonces tenemos una tabla dinámica que está mostrando, por ejemplo, todos los equipos, ¿no? Si yo quiero mostrar uno específico, lo filtro y me muestra las ventas. Pero ¿qué pasa si quisiera mostrar el informe del equipo 0, el informe del equipo 1, el informe del equipo 2, etcétera? Pues tendría que hacer, o lo que se me ocurre de momento es hacer una tabla dinámica por cada uno e ir filtrando en cada una de ellas. Bueno, hay una opción más interesante. Cuando ustedes colocan un campo en el área de filtros, lo que podemos hacer es un informe por cada uno de los elementos, en este caso los equipos, de manera automática. Voy a dar clic donde dice tabla dinámica, voy a elegir opciones y voy a elegir mostrar páginas del filtro de informes. Me dice, tienes un filtro, es equipo. Le damos clic en aceptar y entonces vean, de forma automática me creó una página y una tabla dinámica por cada uno de los campos que pertenecen al filtro equipo. Entonces, esa es una tarea pues, que nos resuelve de manera muy rápida en lugar de hacerlo manualmente, ¿no? Pregunta, si se realiza una modificación en la base de datos, es decir, acá, ¿cómo hacemos que se actualice la tabla dinámica? Se colocan en su tabla dinámica, damos clic en análisis de tabla dinámica y vean que tenemos en el grupo datos dos botones. Uno es actualizar y el otro es cambiar origen de datos. Entonces, si quieres actualizar la tabla dinámica, pues le das clic en actualizar todo y tomaría los cambios que hiciste en tu base de datos. Si quieres cambiar el origen de la tabla dinámica, le das clic en cambiar origen de datos y entonces eliges cuál va a ser tu nuevo origen. Entonces, cuando hagas cambios, le das clic en actualizar y listo. Dice, protege el rango C9G12 con el nombre form y la contraseña 123. Seleccionamos el rango. Nos vamos a la ficha revisar. Y en el grupo proteger, tenemos permitir editar rangos. Vamos a crear un rango nuevo. Se va a llamar form. Ya está seleccionado el rango porque lo elegimos antes. Y la contraseña del rango. Voy a poner 123 para que sea más fácil. Damos clic en aceptar. Pide que confirme la contraseña. Aceptar y listo. Por último, nos pide proteger la hoja. Observa. Protege la hoja con la contraseña password. ¿Para qué se tiene que proteger la hoja? Para que entre en acción la protección del rango. Vamos a ponerle, le voy a poner yo 456 para no escribir la password y doy clic en aceptar. Y listo. Entonces vean, cuando ustedes quieran editar alguna opción, la hoja está protegida, no pueden modificarla, pero, por ejemplo, aquí quiero cambiar el año 1 por 2 millones. Esa parte sí la puedo editar solamente si me sé la contraseña. Voy a ponerle 0 para que sea más visible. Y listo.
¿Ya vieron? Entonces es una forma de proteger la hoja protegiendo rangos específicos. Vean, otra forma de proteger la hoja es protegerla completamente. Vean, de forma predeterminada las celdas, cuando ustedes dan clic derecho en formato de celdas, nos vamos a la ficha proteger, todas las celdas están bloqueadas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me voy a revisar y ahora protejo la hoja, no puedo editar ninguna de las opciones, ¿no? Más bien, ninguna celda. Pero yo en este caso no quiero permitir rangos. Quiero permitir también la edición en ciertas celdas. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, lo único que quiero permitir es que varíen el crecimiento anual de los ingresos, el crecimiento anual de los gastos y los impuestos. Esto es lo único donde podemos también meter información. Entonces, lo que tengo que hacer es seleccionar estas celdas, dar clic derecho, elegir formato de celdas y vamos a desbloquearla. Vamos a dar clic en aceptar y entonces ahora protegemos la hoja. Ponemos también una contraseña y entonces observen, cuando ustedes quieran editar alguna de las celdas, no pueden, sobre todo las que tienen fórmulas, solo en estas. Por ejemplo, 5% y se actualiza, ¿no? 7%, 1%. Para quitar la contraseña, damos clic en la ficha revisar, desproteger hoja, nos pide la contraseña y aceptar. Y está la última protección, que es la más segura, que es la de cifrar con contraseña. ¿Para qué me sirve cifrar con contraseña? Pues me va a pedir una contraseña de apertura, ¿no? Vámonos a archivo, en información, proteger libro, y vamos a ponerle cifrar con contraseña. Le voy a poner 1, 2, 3, aceptar, le repito, aceptar. Observen que el cintillo de proteger libro se pone en amarillo. ¿Qué tengo que hacer? Guardar los cambios, lo cierro, y entonces cuando yo quiera abrir el archivo, pues dice que no, que está protegido. Entonces, pongo la contraseña. Bueno, voy a poner una equivocada para que veamos qué pasa. No me deja. Voy a intentar abrirlo nuevamente. Coloco la contraseña, aceptar y listo. ¿Cómo le quitamos la contraseña que ya pusimos en cifrar con contraseña? Se van a archivo, información, proteger libro, cifrar con contraseña y la borran. Aceptar. ¿Qué tienen que hacer? Guardar los cambios. Lo voy a cerrar. Y listo, proteger libro. ¿Para qué me sirve la de proteger libro? Lo que hace es proteger la estructura. ¿A qué me refiero con proteger la estructura? Vean, si quieren agregar hojas, ya no se puede. Si quieren eliminar hojas, tampoco se puede. De hecho, aparece desactiva la opción. Entonces, vean, tenemos 4 métodos para proteger nuestros trabajos: permitir editar rangos, proteger libro, proteger hoja y cifrar con contraseña. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente práctica. Modifica el estilo énfasis 1 para que incluya una sangría izquierda de 3. Los estilos, recuerden que están en la ficha inicio, en el grupo estilos y estilos de celda. Nos están pidiendo modificar el estilo énfasis 1. ¿Cómo lo modificamos? Damos clic derecho y elegimos modificar. Vean que tiene fuente, alineación, etcétera. Damos clic en formato. Nos vamos a alineación. Y aunque en Excel no es tan conocida esta opción de sangría, también se utiliza. Entonces, vamos a buscar sangría. Aquí está. Y en 3 puntos. Damos clic en aceptar y listo. El siguiente dice, aplica el estilo énfasis 1 a las celdas sombreadas en azul. De hecho, aquí creo que ya se los di resuelto. La seleccionamos, estilos de celda y énfasis 1. Ya está aplicado.
la siguiente instrucción. Dice, completa los datos solicitados en el rango X6, X8 de la hoja pedidos. Entonces, X6, X8 de la hoja pedidos. ¿Qué nos está pidiendo? Observen que tenemos aquí una columna que dice estado, provincia o destino, y es Nevada, California e Illinois. Y aquí el total de los gastos de envío. Lo que quiere saber es cuánto fue el total de los gastos de envío para Nevada, cuánto fue para California y cuánto fue para Illinois. Entonces, ¿qué función podríamos utilizar para obtener el total de esos gastos por ciudad? Entonces, vamos a ponerle igual, sumar puntos sí. Lo que quiero mostrarles ahorita es, observen, tenemos una tabla. ¿Cómo sabemos que es una tabla? Nos aparece la ficha diseño de tabla. ¿Cómo se llama mi tabla? Se llama base. Cuando trabajamos con fórmulas y tenemos que seleccionar rangos, pues tenemos que recurrir a la selección de columnas, o si no, con el teclado, perdón, o si no, a utilizar el drag and drop, que todos conocemos, que es arrastrando el mouse, ¿no? Pero cuando tenemos tablas, no sé si recuerden, les había mencionado el otro día, que tenemos tipos de referencia. Y cuando hablamos de tablas, el tipo de referencia se llama estructurada. Entonces, observen, al principio es un poquito complicado como que poner la sintaxis así, porque estamos acostumbrados a seleccionar rangos, pero una vez que se acostumbren es mucho más sencillo, porque no tienen que estar seleccionando rangos, sobre todo cuando hay muchos datos hacia abajo o hacia la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué me pide sumar puntos? Sí, me pide el rango. ¿Qué rango me está pidiendo? Donde voy a buscar Nevada. ¿Recuerdan cómo se llama mi tabla? Se llama base. Y observen que donde están los códigos de Nevada se llama estado o provincia. Vamos a hacer sumar puntos sí. Voy a hacer un poco más grande para que lo vean bien. Sumar puntos sí. Y entonces, vean, ahorita que yo aumenté el zoom, tendría que estarme peleando un poco con estar seleccionando las celdas, moviendo mi hoja, etc. ¿Cómo se llama mi tabla? Se llama base. Observen que cuando yo empiezo a escribir la inicial de mi tabla, entonces en este caso, como es una B, me aparecen todas las funciones que inician con B. En este caso, vean que base aparece con su icono de tabla. ¿Qué quiere decir? Que en la tabla base tengo que buscar en qué columna. Entonces, abrimos corchete y me va a enlistar todos los campos que tiene mi tabla. ¿Cómo se llama el campo donde voy a buscar? Se llama estado, provincia o destino. Cierro mi corchete, pongo coma. ¿Cuál es mi criterio? Pues el criterio en este caso es este. Ahí sí no hay de otra forma más que seleccionar. Coma, el rango de suma. ¿En dónde voy a buscar? En la tabla base y en el campo total gastos de envío. Déjenme ver si se llama así, gastos de envío. Aquí está. Gastos de envío, cierro corchete, presiono enter y listo. Como es una tabla y sus referencias son estructuradas, no necesito poner referencia absoluta ni nada. Y además puedo arrastrar mi fórmula porque va a cambiar el criterio, ¿no? Va a seleccionar Nevada, luego va a seleccionar California y luego va a seleccionar Illinois. Entonces observen cómo usar referencias estructuradas cuando trabajamos con tablas nos evita estar seleccionando con el mouse o con las teclas. Solamente tenemos que saber el nombre de la tabla, abrir corchetes y nos enlista los campos. Entonces continuamos. Por último, vean, dice la tarea, completa con la palabra verdadero, la columna verificar de la hoja de pedidos cuando el ID de situación sea 3 o el tipo de pago sea cheque. Tenemos una función que se llama O. Entonces, recuerden, les había construido la tabla de verdad el otro día. Por ahí me habían dicho que la habían visto en filosofía. Les decía que cuando tenemos dos valores lógicos, pues solamente pueden tomar estas combinaciones, ¿no? Que ambos sean verdaderos, que uno sea verdadero y falso, que sea lo inverso o que ambos sean falsos. Y la función I
solamente da verdadero cuando sus dos argumentos son verdaderos. Vean cómo trabaja la función O. Entonces vean, la función O solo necesita que algún argumento sea verdadero para que me devuelva verdadero. Si ambos son falsos, entonces sí me devuelve falso. Recuerdan que hemos visto un ejemplo también sumando cantidades. Vean, la función O, le pongo 2 más 2 es igual a 4, 3 más 3 es igual a 7. Vemos que es verdadero el primer argumento, pero el siguiente es falso. Me devuelve verdadero. Entonces, cuando se trate de una situación u otra, podemos usar la función O, que en este caso aplica. Debe demostrar verdadero si el ID de situación es 3 o el tipo de pago es check. Es igual, la función O, vean, aquí está el ID de situación, es esta celda, es igual a 3, o el tipo de pago es igual a cheque. Recuerden que los textos siempre se ponen entre comillas. Listo. Vean que estos son verdaderos, algunos son falsos, etcétera, ¿no? Entonces, si se cumple uno u otro, me va a dar verdadero. Y la función quedó así. Vámonos por el último ejercicio. Completa los datos del rango W8, X10. Entonces, los rangos del W8, X10. Perdón, ahí hay un desfase con mis datos, sería de B8 a W10, ¿no? Ahora les corrijo las instrucciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vean, nos está pidiendo que calculemos el total de ventas de bebidas en el mes de enero. Si se fijan, hace un rato habíamos usado la función sumar.si. La función sumar.si solamente trabaja con un criterio. En este caso, ya estamos utilizando dos criterios. Tenemos que poner bebidas. Observen que las bebidas están en el campo categoría y frutos secos también está en el campo categoría, pero los meses están en el campo mes, ¿no? Entonces son dos criterios los que tenemos que usar. Para esto lo que tenemos que hacer es usar la función sumar si conjunto. Igual sumar si conjunto. Y entonces vean que esta función varía un poco de su hermana, que es sumar si, porque primero nos pide el rango de suma. Después el rango de criterios 1, el criterio 1. Podemos ir así aumentando criterios hasta, en teoría, 256. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Veamos si esto es una tabla. Efectivamente es una tabla. ¿Cómo se llama? Se llama ventas. Entonces, igual, sumar si conjunto. El rango de suma está en la tabla ventas. Abro corchetes. Y el campo es ventas. Abro corchetes. Coma. El rango de criterios 1. Podemos usar aquí, no hay problema. Es indistinto en qué orden los ponga. Quiero trabajar en la tabla ventas. El campo, por ejemplo, el campo que se llama mes. Coma, mi criterio, pues es enero, coma, el rango de criterio 2, otra vez la tabla ventas, abro corchetes y estaba en categoría, ¿no? Si no mal recuerdo. Cerramos los corchetes y ponemos nuestro siguiente
criterio, que en este caso es bebidas. Presiono Enter y listo. Nada más déjenme verificar si bebidas está en el campo categoría. Es correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora, no? Observen que para completar la fórmula, siempre queremos que se quede en enero. Es decir, cuando yo arrastre hacia la derecha, ahí se mueve porque ya puso B8, ¿no? Y debería de ser U8. Entonces, vamos a cambiarle a referencia absoluta. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Porque, observen, si yo dejo referencia absoluta, en este caso, está apuntando a enero. Pero esto, ¿qué es lo que está faltando? Hasta ahí está bien, ¿no? Está avanzando en bebidas y en frutos secos. Vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo, a ver si funciona. Observen cómo siempre está apuntando hacia enero y ahora está apuntando a la parte de abajo, cuando debería de apuntar a bebidas, ¿no? ¿Qué corrección podremos hacerle a la fórmula para ver si una sola fórmula nos funciona para todo? ¿O qué corrección hacemos? Tal vez necesitemos dos fórmulas. Borrar el signo antes del 8. Borramos el signo antes del 8. Déjenme ponerlo desde la primera fórmula. Con referencia mixta. Para aquí está, ¿qué está faltando todavía? Observen que ya avanzó a un 9, eso está bien. Y ya también está para marzo. Pero nos falta todavía algo, ¿no? Se fija la V7. Se fija la V, absoluta o mixta, ¿cómo la ponemos? Ok, perdón, yo estaba entendiéndote mal. Se fija solo la columna. ¿Seguros que se fija la columna? No se fija el número, ¿no? Entonces, fijamos la. Entonces, observen, ya está haciendo referencia a enero y está haciendo referencia a bebidas, eso está bien. Esta también está haciendo referencia ahora a febrero, ya avanzó, pero sigue con bebidas. Esta está haciendo referencia a marzo y sigue con bebidas, perfecto. Entonces, era ventas y queremos ventas. Luego, mes. Y categoría. Contamos y en estos da 0, ¿no? Entonces, ahí nada más cuidado porque se desplazaron las referencias estructuradas, ¿no? Dice, crea una tabla dinámica en una hoja nueva con los datos del rango A1, S50. Que son estos de acá, ¿no? Entonces, vamos a crear los rangos. En este caso, ahí discúlpenme, observen que es una columna antes también. Probablemente eliminé alguna columna y se movió la información. Entonces nos vamos a la ficha insertar. Me dice que una tabla dinámica en una hoja nueva. Le doy clic en aceptar y listo. ¿Cuál es la distribución que quiere para la tabla dinámica? En filas, el nombre del cliente. En valores, la suma de ventas. Aquí están las ventas. Pero también ahora me pide la cuenta de las ventas. Es decir, la cantidad que se vendió. No hay un campo que se llame cuenta de ventas. Lo que tenemos que hacer es arrastrar nuevamente el campo ventas. Ahora observen,
La fórmula predeterminada para resumir valores es la suma, pero tenemos otras funciones, por ejemplo, promedio, etcétera, funciones de resumen. Entonces, ¿cómo configuro esa opción? Voy a dar clic en suma de ventas 2 y voy a elegir configuración del campo de valor. Y aquí nos dice qué función quieres usar. Quiero usar la de recuento o cuenta, ¿no? Aceptar y listo, ¿no? Entonces la compañía A vendió en efectivo 736, pero solamente hizo una venta. Esta vendió 1505 en 2 ventas. Y por último, dice filtra estados o provincia. Estado o provincia, lo ponemos en filtros y listo. Pues muchas gracias, fue la tercera sesión de Excel Avance.